Si ustedes me confirman si me están viendo, hay una pirámide azul con los diferentes grupos funcionales. El título se llama Prioridades de grupos funcionales. ¿Lo están viendo? Díganme. A ver, chicos. Sí, muy bien. Ya. Entonces, como ven acá, tenemos la imagen. Voy a ponerle control. Muy bien. Sí, un momentito. Profesor, no se Dígame. escucha muy bien. ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí. Estaba viendo los cambios para poder hacer un seguimiento. Ya, entonces, ya, tenemos acá, como les estaba mencionando, una diapositiva donde están los principales grupos funcionales. Entonces, ustedes visualizan, tenemos acá círculos, ¿no? Círculos celestes, todos, donde están las características que identifican al grupo funcional. Por ejemplo, el ácido carboxílico, ¿cuál es su característica? Este de acá. Este que ven acá, que luego he tapado, el R, rayita C, grupo carbonilo, este de acá es grupo carbonilo, ¿sí? Unido este carbono a un OH y a un radical R. En el caso de un alcohol, por ejemplo, que tenemos acá, un alcohol, el grupo característico es el OH, ¿no? Que está unido, enlazado a un radical R. En el grado o en el caso de los bioésteres, como estamos acá indicando, grupo funcional, el enlace correspondiente con azufre con sulfidrilo, ¿sí? En el caso de un éter, el grupo funcional, oxígeno, con, enlazado a dos grupos R, a dos cadenas hidrocarbonadas, que pueden ser iguales o diferentes. Y así, cada grupo funcional se caracteriza por tener en forma ordenada determinados átomos o grupo de átomos. Átomos porque, por ejemplo, en el caso de un éter solamente es el oxígeno con dos enlaces. O sea, un átomo puede ser. Pero en el caso ya de alcohol, del grupo tiol, del carboxilo y de los demás, como ustedes ven, ya están implicados dos o más átomos. En el caso de alcoholes y tioles, es el oxígeno y el hidrógeno. En el caso del tiol, azufre, el hidrógeno. En el caso del grupo carboxilo, ahí hay carbono, oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se
denomina entonces teóricamente a un grupo funcional, como dice él, es un átomo, como hemos visto, o grupo de átomos o conjunto de átomos que están unidos a una cadena carbonada, ¿no? Que está representada por la letra R, ¿sí? Que normalmente pueden ser compuestos alifáticos, o sea, cadena larga, lineal, como AR, o sea, grupos aromáticos, o sea, que hay presencia de benceno, ¿no? Para los compuestos aromáticos, un momentito, alguien creo. Ah. A ver, para no interrumpir la clase, chicos, ¿qué les parece que si alguien ingresa tarde o problemas que haya tenido, al final me hacen presente, ¿sí? Porque si no, me interrumpe, por favor. Ya. Entonces, estábamos explicando la presencia del grupo funcional. Por ejemplo, acá en la parte inferior, la fórmula abreviada, ¿sí? Nos dan acá 3 carbonos, un hidrógeno, 8 hidrógenos y un oxígeno. C3H8O. Pero esto no nos dice nada, ¿no? O sea, puede dar lugar, puede estar representando a un alcohol o a un éter, como indica en la parte de abajo, ¿sí? A un alcohol también hay 3 carbonos, 1, 2, 3. ¿Cuántos oxígenos? 3. Disculpen, ¿cuántos hidrógenos? 3, 5, 7 y 8. Y un oxígeno. ¿Está bien? Y este es un alcohol. En el caso de un éter, cuyo grupo funcional, como ya hemos indicado anteriormente, es este, ¿sí? Con 2 cadenas R, que debería ser un R y un R2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, también cumple con la fórmula global, la fórmula abreviada, 3 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 8 hidrógenos, 3, 5, y acá 3, 8 y un oxígeno. Estamos de acuerdo, pero estos dos compuestos, el alcohol y el éter, tienen propiedades físicas y químicas diferentes, ¿no? Y el alcohol es conocido por ustedes, desinfectante, se utiliza para hacer extractos, extracciones, preparados, y en el caso de un éter, en este caso el éter metiletílico, normalmente son para anestésicos que se usan, por ejemplo, ¿no? Entonces son comportamientos químicos y físicos, propiedades físicas y químicas diferentes. Muy bien. En esta diapositiva estamos presentando, está abreviado en un cuadro que tenemos que tomarlo en cuenta para lo que vamos a trabajar hoy día. Por ejemplo, primero que a todos los grupos presentes en esta tabla tienen o son del tipo oxigenados, o sea que todos tienen presente en el grupo funcional el átomo de oxígeno, ¿sí? Los alcoholes, el éter, el aldehído, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los éteres. Ustedes ven, ¿no? Hay presencia también acá de un en algunos grupos funcionales, como el aldehído, las cetonas y los grupos carboxílicos, hay presencia de este carbono con doble enlace que se denomina grupo carboxílico. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver que en el caso de los aldehídos, de las cetonas,
hay unas reacciones generales que nos ayudan a diferenciar aldehídos y cetonas por la presencia de estos grupos carbónicos. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir acá? La terminación. Muy bien. En el caso de alcoholes, terminan en ol. En el caso de éteres, se menciona la palabra éter. Aldehídos, la terminación al, metanal, formal, formaldehído, bueno, o metanal, ¿no? Cada compuesto de un solo carbono que está de meta, uno solo, no, eta, et, dos, pro, tres, etcétera, ¿sí? Ona o cetona, para el caso de las cetonas, y cuando funciona como sustituyente, es oxo. El alcohol, cuando funciona como sustituyente, o sea, no es la cadena, no prima, no es lo principal en la cadena, se nombra como hidróxido. El grupo carboxilo, ácido etanoico, etcétera, y como radical, carboxilo. Vamos a verlo en la práctica. Entonces, acá tenemos la función alcohólica. Ya dijimos presencia del grupo hidroxilo, grupo OH, ¿sí? Unido aquí a un átomo de carbono. A partir de ahora ya, si ustedes están viendo, todos los grupos funcionales que tienen presencia de carbono ya se consideran parte de la química orgánica. La química orgánica estudia al carbono y a todos sus derivados, sus grupos funcionales, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? Primero, pone en evidencia, vuelvo a repetir, el grupo hidroxilo. Para hacer alcohol debe predominar el grupo hidroxilo, ¿sí? Segundo, si hay un solo grupo hidroxilo, como el caso que estoy trabajando acá con el pentanol, 5 carbonos, no, uno, es este, donde 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, si hay un solo grupo hidroxilo pentanol, ya en el caso que haya 2 o más grupos hidroxilos, ahí sí es necesario 2 cosas: colocar el prefijo antes de ol, colocar el prefijo bi si son 2, tri si son 3, y ubicar, mencionar dónde están ubicados, en qué parte de la cadena hidrocarbonada están ubicados los grupos hidroxilos. Entonces, en este caso, este es el carbono 1, solamente vamos a poner carbono 1, por lo tanto, en el carbono 1 está un grupo hidroxilo y el otro de acá está en el carbono 3, ¿sí? Por lo tanto, ¿y de cuánto es la cadena? De 5. Entonces, 1, 3, luego se nombra el largo de la cadena, penta, no, y 2 hidroxilos diol, ¿sí? En la parte inferior también tendremos acá, también tenemos un alcohol, también es un diol, hay 2 grupos hidroxilos, el diol es una cadena hidrocarbonada 5, pero ¿cuál es la diferencia? La ubicación de estos grupos hidroxilos ya no están, como vimos en el ejemplo anterior del 1, 3, sino el 2, estamos acá 2, 3,
4. Entonces sería 2, 4, hidroxi, ya como radical, ¿sí? Pentanol, ¿sí? Entonces, ven ustedes acá que, ¿cuál es la diferencia? De que no termina, o sea, no predomina, no está ubicado este grupo hidroxilo al final de la cadena, sino ya está actuando como radical. ¿Estamos viendo esto, chicos? Entonces, acá, el grupo hidroxilo, al final, en la cadena hidrocarbonada, y se considera entonces la terminación directa de ol y 2, como hay 2 diol. Acá no están en los extremos, no están en este carbono, ni tampoco en este carbono, que son los que inician la cadena o terminan la cadena carbonada. Por lo tanto, actúan como radical y ya se nombran como radical, que debería ser hidróxido, y no como un diol. ¿Sí? A ver, recordar. Acá, ¿ven? Alcohol, siempre es un alcohol. Ajá. Ya. Cumplen con ser un alcohol, pero tenemos que ya está presente en el segundo ejemplo como sustituyente. Y por eso de ahí que se utiliza la terminación hidroxi, y como son 2 grupos hidroxi, se nombra la ubicación del carbono donde están estos 2 hidroxi, y al final el nombre de la cadena carbonada con la terminación ol. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí. Entonces, acá tenemos la forma o la nomenclatura que se indica según la YUPA, que es un organismo internacional, cómo nombrar a los diferentes compuestos, sean orgánicos o inorgánicos, donde indica, como dice, se sustituye la palabra ano, o sea, de la cadena carbonada, hidrocarbonada del alcano, por la terminación ol. ¿Sí? Sí, identificando dónde está ubicado este radical, este grupo hidroxilo. Y por ejemplo, están acá indicando, ya, acá, metano, como dice acá metano, metanol, ¿no? Nombre común, alcohol metílico. El etano, etanol. Nombre común, alcohol etílico. Propano, propanol, o alcohol propílico, su nombre común. Ahí está solamente presente un grupo hidroxilo, ¿sí? Un representante, un grupo funcional hidroxilo. En el caso, como vemos abajo, cuando el alcohol ya es sustituyente, o sea, ya se encuentra no predominante, sino en terminaciones, puede ser en el 2, 3, 4, ya se pone la palabra, se indica en qué carbono está, y se indica si hay 2, se pone diol, si hay 3, se pone triol. ¿Sí?
Entonces, nosotros vamos a trabajar con este compuesto. Estoy señalando, por ejemplo, les indica, ¿no? Realice, porque eso va a venir en el examen, que les van a mandar que hagan sus fórmulas. El ácido 2-oxo, 3-metil, 3-fenil, 4-bromo, 5-carbono, 6-metoxi, 7-8-dihidroxinonadiol. ¿Cómo lo haríamos? Y acá se lo sé. A ver. Acá. Ya. Entonces, tiene la palabra ácido. ¿Está bien? Entonces, como vemos acá, hemos colocado el nombre que nos pide. Entonces, como decía, ácido. Y miren la terminación, nonadioico. ¿Qué nos diría estas dos palabras? Analizando para poder empezar a realizar nuestra fórmula. Ácido nonadioico. ¿Alguien me dice? ¿Mm? Las cadenas hidrocarbonadas, la 1 es met, ¿no? De metano, 2 etano, 3 propano, 4 butano, 5 centano, 6 etano, 7 Tiene una cadena, ¿cómo? una cadena carbono, Una que dijo Cinta Mendoza, una cadena de 9. una cadena de 9. 9, muy bien, ¿no es cierto? Nona, pues si vamos a hallar el nona, 9 carbonos. O sea, la cadena principal o la cadena total va a ser de 9 carbonos. ¿Qué más nos dice? Muy bien, lo voy a anotar, señorita Mendoza, ¿no? ¿Qué más nos dice esa palabra? Nonadioico. A ver, señorita, vamos, escribimos algún OH. Ya. Así es. ¿Quién dijo esto de ambos extremos OH? Porque dice que hay di significa dos, ¿no? Y oico, dos grupos funcionales carboxílicos. ¿Tu nombre? Estacio, buenos días. Estacio. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, eso, hasta ahí ya vamos con los términos ácido, nonadioico. ¿Sí? ¿Qué más nos dice ahora? Otro color, ¿eh? Ya. ¿Qué nos dice el
el 7,8-dihidroxi. A ver, 7,8-dihidroxi, ¿qué nos dice? Que carbono y oxígeno OH. No se le entiende muy bien, señorita Galar. Se aleja un poquito más de su celular. ¿Me escucha mejor? Ahora sí le escucho mejor. Sí, les comentaba que en la cadena el carbono 7 y 8 estarían unidos a un H, a un hidroxilo. Así es cierto, muy bien. Galar. En el carbono 7 y 8 están ubicados en cada uno un grupo hidroxilo, ¿no? Muy bien. Y sigamos avanzando. Entonces, a ver, vamos a ver otro color. A ver, estoy acá. ¿Qué nos dice la palabra 6-metoxi? A ver, ¿dónde estoy por acá? Palacio Sánchez, dígame. Sí, ya, muy bien, gracias. Sí, entonces, como vemos, podemos deducir, por lo tanto, que en las terminaciones, ¿no? 2-oxo, en el carbono 2 va a haber grupo radical, oxo, carbono 3, bencil, y también el fenil, porque dice 3-bencil, 3-fenil. Y luego, en el carbono 4 ya un bromo, y el carbono 5 carbono. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, para poder trabajar muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hemos hecho está acá resumido en este PPT. ¿Sí? La palabra ácido, como vimos, nos indica pues, que hay presencia de grupo carboxilo. La palabra nonadioico, de que la cadena láctica, la cadena carbonada, está compuesta o hay presencia de 9 átomos de carbono. Nona, ¿no? Y 2 grupos carboxilos por la palabra dioico. Una a cada extremo, como decimos. El grupo 2-oxo, que hay un grupo oxo, como lo vemos acá, ¿no? 2-oxo, en el carbono 2, el grupo oxo, ya está actuando como grupo radical del grupo carbonilo. ¿Se acuerdan que le dije que era IC-CO? El grupo carbonilo, pero como radical se menciona o se nombra como oxo. Del carbono 3 hay el grupo bencilo. En el carbono 3 también hay un bromo. En el carbono 5, un carboxi, un grupo carboxilo adicional, y así sucesivamente. En el carbono 5 también hay un metoxi que está representado acá. Y en el carbono, está mal acá, 6 y 7, acá hay un error. Acá es 6 y 7, ¿sí? El grupo hidroxi, ¿no? El grupo hidroxilo del alcohol. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se construiría la fórmula semidesarrollada? Pues primero escribimos la cadena con 9 carbonos, indicando a los extremos los grupos carboxilos, y luego empezamos a agregar lo anterior que hemos visto, los grupos como sustituyentes, como radical, a
los carbones respectivos, obteniendo la entonces estaría representado acá. Bueno, ese es el nombre que hemos trabajado y esta sería la representación o la fórmula desarrollada. ¿Sí? Se han movido algunos carbonos, pero en general sería de esta manera. Por ejemplo, acá, vamos a corregirlo. Por ejemplo, acá, el grupo oxo está en el carbono 2, ¿no es cierto? Entonces, ya lo voy a ver. Bueno. Ya. Bueno, estoy tratando de adecuar a dónde corresponde el carbono respectivo, por ejemplo, el grupo oxo, ¿no? El grupo oxo está en el carbono 2. Si este es el carbono 1, ¿sí? Si este es el carbono 1, este tendría que ser el carbono 2, y ahí estaría el grupo oxo. En el carbono 3 estaría el bentil y el fenil, o sea, este sería el carbono 3 con el bentil y el fenil. Y así sucesivamente. En el carbono 4 es el bromo, acá tenemos el 4, el bromo. ¿Hay alguna pregunta, señoritas? Okay. ¿Jóvenes? Todo claro. Muy bien, muchas palabras. Entonces, terminando, pasamos a la siguiente diapositiva. Clasificación de alcoholes. Esta parte es muy importante. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos, chicos? A ver, por favor, una evaluación de lo que es de esta diapositiva. Bien. ¿Alguien levanta la mano? No. Sí, profesor. ¿Se me escucha? Galarza, dígame, señorita Galarza. Sí, más que nada, en esta diapositiva nos muestran cómo poder identificar el alcohol primario, secundario, terciario. Claro,
estamos presentando ahí los tres tipos de alcoholes que existen, pero ¿por qué con la imagen que tenemos ahí? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un alcohol secundario y un alcohol terciario? Señorita Galarza, ¿recuerda? ¿O lo puede visualizar ahí? Sí, en caso de primaria, como nos mencionó, vamos a tener un hidroxilo unido a un solo carbono. No se le Y entiende, no se le entiende muy bien. ¿Se puede alejar un poquito de su celular o de su máquina? ¿Aló, señorita Galarza? sí, creo que es mi audio. Ahora me escucho un poco mejor. Sí, ahí le escucho mejor. Sí, lo que pasa en el primer alcohol primario, como mencionaba, tenemos el hidroxilo unido a un solo carbono A un solo y carbono. presenta lo que es la concentración en CH2. No. O sea, en los tres casos, el grupo que caracteriza el alcohol hidroxilo está unido a un carbono, ¿no? En los tres casos, a un solo carbono. Pero ¿cuál es la diferencia para que se denomine primario, secundario o terciario? A ver, Mamani llamó en segundo lugar. El grupo, al carbono al que se une este carbono, tiene unido también a la vez un carbono en el caso del carbono primario. Puede Y en alejarse, el caso del carbono no se le escucha muy, por favor, aléjese un poquito de su celular, no sé. ahora, ¿me escuchas? Sí, ahí está mejor. Ya. En el caso del carbono primario, Ya. el carbono al que se une, este carbono se une a un solo carbono. Y en el caso del carbono secundario, al carbono en el que se une el alcohol, se une a dos carbonos. Y en el terciario, pues a tres carbonos, ¿no? Sí, muy bien, señorita Mamá. Sí, entonces, en la imagen en la diapositiva atrás, que se visualiza, vemos pues, como ha indicado su compañera, de que hay los carbonos a donde están presentes o donde están enlazados el grupo hidroxilo, ¿sí? Los que están acá en amarillito, ¿sí? Los carbonos, por ejemplo, este carbono, donde está presente este grupo hidroxilo, está enlazado a dos carbonos, ¿no? Por eso es secundario. En este caso, este de acá, tres carbonos. Y eso va a hacer pues que tengan propiedades diferentes los tres, ¿sí? Los tipos de carbono. Porque este podría ser también un propanol, simplemente un solo alcohol unido en algunos primarios, ¿no? Sería un CH3, CH2, CH2OH, un propanol. Este es un 2-propanol y sería primario, en este caso 2-propanol secundario, y este es un 2-metil 2-propanol, ¿no? Un terciario. Entonces vemos, porque eso vamos a trabajar en la práctica el jueves, por eso es importante que lo entendamos. Acá vamos a estar, bueno, vamos a ir a esa parte, pero ahí estamos viendo que es importante. ¿Qué más? A ver un ratito. No. Entonces, ¿qué nos indican acá? Considerando el número de grupos funcionales. O sea, depende si en la molécula hay uno o más grupos funcionales hidroxilados. ¿Sí? Entonces, si hay uno solo, como el caso de este ejemplo que nos están indicando acá, ¿no?
tiene acá un solo grupo funcional de hidroxilo de etanol. ¿Sí? En el caso que haya dos, acá en esta molécula hay dos grupos OH, ya se introduce o se considera las palabras diol o glicol para nombrarlo. O sea, sería etano, o sea, viene de etano, diol o etilenglicol. Y ya, en este ejemplo, 3 carbonos, propano, ¿no? 2 grupo alcohol, diol. Entonces, propano, diol. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el que hay abajo? Con el, como estoy acá, que estoy mencionando acá, la ubicación de los grupos alcohol, ¿no? Entonces acá sería, en ambos extremos, 1, 3, acá 1, 2, pero ambos son propano y diol. Y se utiliza la palabra poliol en caso de que haya presencia de más de 2 grupos hidroxilo, ¿no? Ejemplo, el propano triol o glicerol, que es muy conocido en las listas metabólicas. Asimismo, cuando ya interviene el grupo fenol, ¿sí? Si hay presencia del grupo H, se denomina también alcohol. De fen, de fenilo, etílico, porque hay dos carbonos, uno, es 2, ¿no? Este es el grupo. Entonces, fenil, fen, etílico, ¿no? No, fen, no, fen, grupo etílico, este es un carbono, y este es un carbono. Los ángulos en química orgánica, cuando ustedes vean este tipo de representación, son carbonos. Entonces acá hay 2, ¿no? Y ahí está el etílico, el alcohólico. Entonces alcohol con etílico. Y ahí. Otra que tenemos que tomar en cuenta para la nomenclatura, pues es también quién la cadena hidrocarbonar su origen, si es de presencia de enlace simple, doble o triple. ¿Sí? Como vemos acá, en el caso de la mano izquierda, acá, ya, la palabra es un propel, doble enlace, y propil, ¿no? Triple enlace. ¿Sí? Hoy, pues ya sabemos grupo funcional, alcohol, ¿no? ¿Sí? Hay algunos compuestos característicos que son importantes para la industria farmacéutica, para la salud, como es el mentol presente en el Vivaporub, el mentol Natum, ¿no? Utilizados para estado despejar o liberar la congestión nasal, por ejemplo, ¿no? Y también hay otros como geraniol, y la fórmula desarrollada en esta, o también especialmente más en esta, donde hay presencia de glicol, geraniol, ¿no? Cuyo
finalidad pues es el aroma, ¿no? Aromatizar, olor, aroma. Igual acá en el caso del las propiedades físicas que vemos es que conforme aumenta la cadena hidrocarbonada, pues va aumentando la densidad. Pero este valor va a seguir aumentando, pero nunca puede ser este alcohol de un alcohol ser mayor a 1, que viene a ser la representación de la densidad del agua. ¿Qué más nos dice? Respecto a su punto de ebullición. Acá estamos viendo este punto de ebullición. ¿Qué observamos? Primero están haciendo una comparación, quieren hacer una comparación entre la cadena hidrocarbonada sola y la cadena cuando ya es alcohol. Por ejemplo, entre el etano, ¿cuál es su punto de ebullición? Menos 88 puntos. Y en el caso del etanol, lo tenemos acá abajo, miren, ya es 78.3. Una gran diferencia, ¿no? En el caso del propano, el propanol, por ejemplo, el propano, punto de ebullición, menos 42.2, y el alcohol, el propanol, más 97.2. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? De que su punto de ebullición, pues, por ejemplo, el etanol con el propanol, ¿no? Aumenta de acuerdo a cómo aumenta la cadena hidrocarbonada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué aumenta? He explicado de que es debido a los enlaces de puentes de hidrógeno que ya hemos visto, ¿no? Entre el alcohol y el agua, mismo agua, hay presencia de puentes de hidrógeno. ¿Ven? Acá en la parte inferior, ¿sí? Puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre las moléculas metanol, metanol, propanol, propanol, entonces va a hacer que aumente el punto de ebullición, porque estos puentes de hidrógeno aumentan la cohesión, las relaciones intermoleculares. Respecto a la solubilidad, como nos muestra acá en esta diapositiva, se ve o muestra de que va aumentando la cadena hidrocarbonada, también va aumentando la solubilidad por los puentes de hidrógeno también están explicados, ¿no? Mayor cantidad de hidrógeno, mayor número de enlaces de puentes de hidrógeno. Como vemos acá, ¿ven? A la mano derecha, donde indica la solubilidad, va aumentando. Acá hay una cosa muy importante que tenemos que entenderlo sí o sí, porque está relacionada con la práctica que vamos a realizar el jueves y también en el examen, ¿no? Son preguntas fijas normalmente. Entonces, la oxidación de alcohol. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener en un tubo de ensayo, vamos a colocar el alcohol. En este caso es un... ¿Qué tipo de alcohol está presente acá, chicos? A ver, ¿quién me dice qué tipo de alcohol, de acuerdo a nuestra clasificación, está presente en esta diapositiva? A ver, yo llamo. Delgado, a ver, Delgado. Y ahí lo dice.
Palacios Loaiza, a ver, yo creo que no. A ver, dígame Palacios Loaiza. Palacios Loaiza, ¿quiere intervenir? Palacios Loaiza, un alcohol primario, muy bien, ¿no? Sí, ya. Un alcohol primario, chicos, ¿no? Ahí dice en la diapositiva y aparte la representación. A ver, alcohol primario, metanol, etanol, butanol, ¿no? 1-butanol. Entonces son alcoholes primarios, ¿sí? Los cuales van a ser sometidos a dos tipos de oxidantes que acá en esta imagen se están presentando. En primer lugar, el bicromato de potasio, que es de color naranja, ustedes lo van a ver en el laboratorio, y el otro agente oxidante va a ser el permanganato de potasio, de color morado oscuro o violeta oscuro, los dos en presencia de ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes coloquen sus tubos con alcohol etílico, el más conocido, el que tenemos al acceso de nosotros para desinfectantes, pues al ponerlo va a haber una reacción que va a llegar al final a un ácido carboxílico. Para llegar al ácido carboxílico, primero va a haber un intermediario, que es el aldehído. En el caso de metanol, metanal. En el caso de etanol, metanal. En el caso de 1-butanol, butanal, como ven acá. ¿Sí? Pero la reacción sigue, es rápida y al final llegan al compuesto final, que es un ácido carboxílico. En el caso de metanol, ácido metanoico fórmico, que va a tener un olor característico, que lo van a evaluar, normalmente se hace para disecar, ¿no? El etanol al ácido etanoico, el ácido acético, también tenemos un olor característico, lo conocemos, ¿no es cierto? Tipo vinagre. Y el butanol va a llegar al ácido butanoico butírico. Típicamente este está presente en la mantequilla. Entonces vamos a ver si podemos sentir este olorcito. Un momentito, por favor.
Chicos, regresé, disculpen. Entonces estábamos en la oxidación de un alcohol primario, ¿sí? Como vuelvo a indicar, oxidación, presencia de oxígeno, como está acá, presente, no pueden. Entonces, como vemos acá, acción de dos oxidantes, bicromato de potasio, permanganato de potasio. En todos los casos, para todos los alcoholes primarios, hay una fase intermedia que da lugar al formaldehído, pero que es rápida, tomando en cuenta que luego su producto final es un ácido carboxílico, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los alcoholes secundarios y terciarios? Como vemos en este caso. ¿Qué observan, chicos, por ejemplo, para el caso de un alcohol secundario? ¿Qué sucede cuando lo colocan frente al bicromato? ¿Y qué sucede cuando lo colocan frente al permanganato? Un alcohol primario, un alcohol secundario, disculpe. Sí. En ambos casos es igual, el 2-propanol y el 2-propanol. ¿Qué es lo que observamos? A ver. Sí, a ver, señorita Ah, Bobadilla, dígame. Más o menos el tipo de toxicidad que se... Puede alejarse un poquito del micrófono, no se le escucha bien. Ah, no se escucha. ¿Cómo? Señorita Bobadilla. ¿Qué diferencias observan ustedes, chicos, entre la reacción de un alcohol secundario, propanol, en ambos casos es propanol, pero en un caso están agregándole bicromato de potasio y en el otro caso le están agregando permanganato de potasio, o sea, K2, Cl2O7 es el bicromato de potasio. Así es. Y luego el señorita Ovaria, digamos. Y en el otro Ah, ¿se caso, me escucha? ahora sí lo escucho mejor. Eh, Primero, la primera reacción se oxida y eso también produce el cambio de coloración. Por ejemplo, vas a ver que al oxidarse, ¿no?, el verde, y en cambio el permanganato es lo que también hace un cambio de coloración y también se ha oxidado, se reduce el MnO4 a MnO2 y también creo que un poco el color morado apareció y deja otro residuo. Y también ha sido el alcohol secundario a una acetona. Gracias, Ovaria. Gracias. A ver, ¿qué nos dice Delgado? A ver, señorita Delgado.
Levantó la mano, ¿no, señorita Delgado? Sí, básicamente lo que dijo. ¿Se me escucha? Ahora sí escucho mejor. A ver, ¿puede repetir? Básicamente lo que dijo mi compañera, que sería el cambio de estructura. En el alcohol secundario se puede ver el carbono y el carbono unido a otros dos carbonos cerca al OH. En cambio, en el alcohol terciario está unido a 3. Y aparte también la oxidación en el alcohol secundario se oxida solamente en las cetonas y en los ácidos. Y en cambio en el alcohol terciario es un poco más complicado de que se oxide. Sinceramente, yo. Gracias, señorita Delgado. Han avanzado en alguna parte, pero miren ustedes, chicos, acá. A ver, esto. Entonces, miren acá, chicos. Yo les indiqué, vamos a cambiar de color. Ya. Entonces, miren. En este caso, estoy preguntando, acá tenemos un alcohol secundario, ¿no es cierto? El 2-propanol. Muy bien, sus compañeros dijeron que en acción de los oxidantes, en este caso micromato, el permanganato pasa a cetona. Todo esto, todos ambos son iguales, 2-propanol. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esto de acá? A ver, ¿qué sucede con el otro? A ver, chicos, ¿qué sucede? ¿Qué vemos ahí? Sea el propanol, por acción del bicromato y por acción del permanganato, nos dan acetona. Pero ¿qué pasa con el bicromato? ¿Y qué pasa con el permanganato? ¿Es su producto final en el permanganato? ¿Es su producto final en el bicromato? ¿Qué nos indica esta flechita? Esta de acá. Miren, esta de acá. Hay una flecha, hay una reacción, todavía hay una reacción. Cosa que en el caso del bicromato no hay. ¿Están evidenciando, chicos? ¿Lo visualizan? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, entonces tienen que ver bien, chicos. Sí, los dos, el bicromato y el permanganato, dan lugar a la acetona respectiva. Pero en el caso del bicromato, por ser un oxidante suave, ahí llega como producto final, porque está la propanona, otro colorcito, ¿no? Está la propanona, más, dice, más el sulfato de cromo 3 que va a ser de color verde, o sea, de color naranja va a pasar a verde. Pero en el caso de este propanol mismo, con permanganato de potasio, que es un oxidante más fuerte, miren, chicos, da lugar a la propanona, pero como un intermedio. Y esta propanona, vuelvo a incidir, hay una flechita acá, donde hay oxígeno, o sea, sigue otra oxidación adicional, podríamos decir,
y va a dar lugar a dos ácidos carboxílicos. A dos. Un ácido acético, estoy encerrándolo, y un ácido metanoico, que es el formol. ¿Está claro, chicos? ¿Lo han visualizado? ¿O lo vuelvo a repetir? Ya, entonces, está claro. Y ahora, ¿qué pasa con un alcohol terciario? Entonces, acá también está en la parte inferior, ¿no? Otro color. ¿Qué pasa con un alcohol terciario? Como vemos, solamente reacciona ante un oxidante fuerte, que es el permanganato. Si ustedes le van a agregar el dicromato, no le va a pasar nada. Va a seguir igual. Cuando le agreguen solamente el permanganato de potasio, que es un oxidante fuerte, es que va a haber una reacción donde va a haber un intermedio, que es la acetona. En todos se forma la acetona, pero la reacción va a seguir. Esta flechita de acá nos indica que va a seguir. Esto nos indica que va a seguir hasta dar lugar a dos ácidos carboxílicos. O sea, esta molécula se parte en dos. Nos parte en dos, ¿no? Una, la que está en este cuadrado, y la otra en este círculo, los cuales los dos tienen dos carbonos y por eso son dos ácidos acéticos o dos etanoicos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, ya está claro. Eso lo vamos a hacer en laboratorio. Eso viene examen, normalmente pregunta. Entonces, no se olviden, entiéndanlo. Si tienen dudas, pregunten hoy día. Entonces, sigamos. Ya. Bueno, acá tenemos la métodos como se obtienen el alcoholes a partir de oxidación de alcanos, hidrogenaciones, saponificaciones, sus principales usos, ya sabemos el etanol, ¿no? Desinfectante, principalmente en la industria farmacéutica, disolvente, se obtiene, se utiliza para hacer macerados de plantas, normalmente nosotros para extraer principios activos de diferentes plantas naturales, maceramos utilizando etanol a 96 grados, a 80 grados, se hace evaluaciones en la investigación, evaluando cuál es el porcentaje más adecuado para poder extraer el principio activo que nosotros estemos interesados. ¿Sí? Y bueno, acá vamos a hacer brevemente algunas anotaciones de los principales alcoholes que se utilizan, como es en el caso del metanol. ¿Por qué lo mencionan acá? Porque las personas que beben alcohol, muchas veces en provincias, que es donde más pasa, hay alcohol adulterado, no es el etanol, no es un vino, no es un pisco, etc. Más fácil para ellos, para la gente que artesanalmente se podría decir, o que busca lucrarse, utiliza o tiene como producto final el etanol, ¿sí? Eso pasa pues en la sierra, en la selva, normalmente en caserío. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy tóxico este metanol, ¿no? Causa problemas de ceguera, pérdida de visión. Entonces, ocasiona mucho estrés oxidativo y por lo tanto también puede ocasionar problemas a nivel hepático, porque como ya sabemos, a ver, la oxidación del metanol, ¿a dónde nos lleva, chicos? Un alcohol primario, ¿a dónde nos lleva? Principalmente nos lleva a un aldehído y esto causa problemas de salud.
¿sí? En el caso de un alcohol primario, es diferente de un alcohol secundario, sí hay cetonas. No olvidar la diferencia de oxidaciones entre primario y secundario. ¿Sí, chicos? Ya, entonces, ya. Entonces acá, ya chicos, quiero ver lo que es. No he avanzado, sí, también. Chicos, ven la pantalla la diapositiva de metanol. Etanol no, ¿no? Sí, tiene razón, porque tengo que dejar de compartir y avanzando a presentar otra cosa. Ventana, ya. Ahora sí. Sí, muy bien. Ahora sí vemos, ¿no? Entonces les decía, pues los usos y los principales representantes de, de interés médico, de interés en la ciencia de la salud, son el metanol y el etanol. El metanol, ¿por qué? Como les vuelvo a repetir, problemas de consumo en algunas zonas de nuestro país para lucrar, que mucha gente lo hace, entonces son los que causan problemas principalmente de cerebro. ¿Sí? Otra cosa, otro importante es el etanol, ya conocido por nosotros, es producto también del metabolismo de la cadena respiratoria y también se utiliza pues para desinfectantes, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Producto final de la fermentación de azúcares y carbohidratos, como ven acá, ¿no? Por la glicólisis, acción de la enzima piruvato descarboxilasa, transforma en aldehído, acetaldehído, y de ahí por la acción del alcohol de hidrogenasa nos da alcohol. Ese es el metabolismo de la etanol cuando ingresa por medio de la cerveza, el vino, el whisky, el pisco, etcétera, lo que de acuerdo a la concentración que nosotros podamos ingerir, pues da lugar a los diferentes estadios, como vemos acá, que están representados, o periodos, ¿no? Del periodo 0 al periodo 4. Entonces, cuando una persona no está consumiendo alcohol normal, tranquilo, pero cuando ya empieza a ingerir ciertas cantidades que corresponden a 100 miligramos por 100 mililitros aproximadamente, lo que han detallado, pues ya las personas se desinhiben, ¿no? Por lo tanto hay excitación, euforia, empiezan a más bailarines, etcétera. Avanza el consumo del alcohol en el compromiso, puede llegar a 200 miligramos, lo que causa problemas de sueño, de confusión, de dolor de cabeza, etcétera. Si continúa el consumo de alcohol, puede llegar a una etapa de pérdida, ¿no? De control, de conocimiento, se puede decir de estupor, ¿no? Disminución marcada del nivel de conciencia. Y por último, si ha sido demasiado, pues llega a un periodo de coma donde ya peligra su vida. ¿Sí? Entonces, eso que hemos visto en esta diapositiva anterior, resumiéndolo, tenemos acá, ¿no? El alcohol a concentraciones superiores al 0,4%, este poquito causa problemas graves, ¿no? El hígado ya tiene problemas de metabolizar. ¿Cuáles son sus principales problemas, como hemos visto? A nivel del sistema nervioso y del cerebro, a nivel de la, o sea, todos nuestros sistemas presentes en el ser humano son afectados. Y lo peor, me parece, para personas embarazadas, mujeres embarazadas, atraviesa la placenta
y puede causar problemas en el feto de retardo mental y retardo de crecimiento. Ahí lo tenemos para revisar. Otros alcoholes, pero ya dioles o trioles, como están acá, propanotriol o glicerina o glicerol, como vemos su fórmula, ahí es un propano triol, ¿no? ¿Sí? Se utiliza normalmente, pues, en cosmética. Ahora están de moda los jabones de glicerina artesanales. Y realmente tiene propiedades, como dice ahí, es muy viscoso, es a elevadas concentraciones, es tóxico, pero en el caso de usarlo como jabón, es un antiséptico, es lubricante, ¿sí? Por ejemplo, los botellos de glicerina, no sé si lo han utilizado, pero hasta el momento sí hay. Para el estreñimiento se utilizan supositorios de glicerina para niños y adultos. ¿Qué otro diol o propanodiol importante tenemos? El manitol, ¿no? Como vemos acá, el manitol es otro derivado o tiene grupos hidroxilo, como ven acá, y tiene dos grupos finales, ¿sí? Porque es importante porque da el sabor dulce a algunos productos de consumo, como son los caramelos, los chicles, y principalmente pues para las personas de problemas de diabetes, ¿no? Que no pueden subir su glucosa, que es el principal indicante. ¿Sí? También indica acá que es un sustituto del plasma sanguíneo y principalmente también es un diurético osmótico. Por lo tanto, hacer un diurético osmótico es importante para disminuir el edema cerebral y la presión intraocular. Y por último, no también importante, el sorbitol. El sorbitol es un, vamos a ver después cuando hagamos bioquímica, lo que significa los isómeros, ¿no? Del diferentes compuestos como el mannitol. También se utiliza para endulzar, ¿no? Estos últimos, el mannitol, el sorbitol, son utilizados principalmente para darle sabor dulce a algunos productos como los chicles o caramelos, ¿no? Y ahora entramos a lo que son los bioalcoholes. Ya. Miren, su nombre, bioalcoholes, o bueno, también se denominan alcoholes sulfurados, mercaptanos y etioles. ¿Qué es lo que vemos, chicos, acá? Como indica en esta imagen, vemos acá, ¿no? Este es el etanol, donde este grupo, o este átomo, ¿no? Este átomo de oxígeno, ahora ha sido sustituido por este azufre. Y mantiene la misma estructura, entonces ya se denomina un diol,
tiol, ¿no? ¿Sí? Un tiol. Y estos tioles, como dice acá, se obtienen a partir de un alcohol, porque hay una sustitución de este átomo de oxígeno por este átomo de azúcar. Importantes porque están presentes en muchos alimentos y también en otros aromas que vamos a ver, como el caso del zorrillo, ¿no? El cual tiene este compuesto 3-metil, este es 1, 2, 3 de cadena hidrocarbonada, ¿no? Y en este grupo 3, la cadena de carbono 3 tiene este grupo metil, ¿sí? Metil butanodiol, este es el carbono 4, ¿sí? Que es el alcohol característico, el tiol característico, porque este es un tiol, miren acá, tiol característico, que elimina este sorbillo o esta mosqueta cuando se quiere defender, ¿sí? Entonces vemos que hay presencia acá, también en los espárragos, también hay, miren, en los espárragos, otro tiol, ¿no? En este caso, meta, hay un solo carbono, meta, no tiol. En el caso de los ajos, ya hay un propano, tiol, pero hay presencia de doble envase, propeno, tiol sería, ¿sí, chicos? Propeno, doble enlace, tiol. Y en el caso de la cebolla, hay un propano, tiol, ¿sí? Está claro entonces este grupo funcional de los tioalcoholes o mercaptanos o alcoholes sulfurados. Luego vamos a entrar a los éteres, ¿sí? Miren, característica de los éteres. El oxígeno, ¿no? Intermedio entre dos radicales cerros. Por un lado, a la mano derecha y a la mano izquierda tiene dos R iguales, ¿no? Del etano, ¿no? Proviene del etano. Entonces, se denomina pues éter etílico o dietil éter, radical etano etil, 2-dietil éter, ¿sí? En el caso de abajo, no, acá está, ¿sí? En este caso, acá tenemos el radical, que caracteriza el átomo éter, acá metil y acá etil. Entonces, ¿cómo se puede nombrar? La palabra éter primero, porque es el grupo funcional más representativo, y luego en orden alfabético, metil, éter, metil, etil. ¿Sí? Éter, metil, etil. Acá, por ejemplo, tenemos también el éter, y acá tenemos un de fenol, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 viene a ser butano, ¿no? Entonces acá butano oico porque tiene la terminación acá. Entonces sería, predomina el ácido 3, porque este es 1, 2, 3, 3, fenoxi, butanoico, ¿sí? Fenoxi, ya, este caso es fenoxi, ¿sí? Acá tenemos la diapositiva de la marihuana, ¿no? La marihuana actualmente se utiliza mucho en salud para epilepsia refractaria, para dolores crónicos de fibromialgia y esclerosis lateral múltiple. Ya está relacionado con estos casos de enfermedades muy difíciles de controlar, no son fáciles. La epilepsia refractaria significa que los medicamentos comunes
que normalmente se utilizan como también, por ejemplo, no controla la crisis de convulsiones que tienen los pacientitos niños o adultos que tienen marihuana. Marihuana significa que tienen epilepsia. Entonces, con la marihuana se ha logrado controlar. Por eso es que un grupo de madres acá en Trujillo lograron con el colega Wong implementar un proyecto de ley que ya ha sido aprobado, donde van a poder sembrar ellas mismas su marihuana para poder extraer adecuadamente, o van a hacer como se puede decir, como un punto de investigación para poder seguir estudiando los efectos positivos del tetrahidrocannabinol en problemas de epilepsia refractaria. ¿Ah? La morfina, como vemos acá vemos en la mano derecha todo lo que está en naranja es la fórmula de la morfina. La morfina es utilizada para calmar el dolor para pacientes principalmente en etapa de casi terminal de cáncer. En etapa terminal de cáncer hay mucho dolor, ¿no? Entonces estos productos son controlados y se les da para dolores agudos, dolores de cáncer de hueso. Y miren acá, está señalado en cuadrado los grupos alcohol, ¿no? Como vemos acá, OH. Y cuando uno de estos grupos OH superior es reemplazado, sustituido por este círculo donde el grupo metilo, ¿sí? Ya nos da lugar a la codeína. Y la codeína es un principio activo actualmente que se utiliza en muchos jarabes para la tos para niños, porque es un sedante de la tos, por ejemplo, el jarabe de coliprol. Pero si estos dos grupos OH son sustituidos por el grupo cetona, ¿no? Entonces estos vienen para acá, ya da lugar a la heroína. Y la heroína sabemos pues que es totalmente tóxica, hace mucho daño, destruye el organismo, ¿no? Destruye el organismo realmente. Y vamos a tocar lo que son aldehídos y cetonas. ¿Cuál es la característica principal? Que hay presencia de grupos carbonilo. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá, el grupo carbonilo no me permite utilizar. Está representado por ese círculo, esa bola roja, es el oxígeno, y la azul es el carbono. ¿Ya? Ya, lo ven acá, chicos, estamos en Canva, entonces acá vamos a ver que este de acá que estoy señalando viene a ser el grupo carbono. ¿Qué diferencia hay entre los dos, chicos? En el caso del grupo aldehído, aparte del grupo carbonilo, como esto acá, en el sitio está el hidrógeno, ¿no? O sea, un grupo carbonilo, carbono, oxígeno con doble enlace y un enlace simple al hidrógeno. En el caso de una acetona,
hay presencia de los grupos R a ambos lados, ¿no? Acá solo un R, de acá abajo, ¿sí? Esa situación les da mucha diferencia en cuanto a la reacción, como vamos a ver. Bueno, acá está la nomenclatura principal, terminación al para aldehído y terminación ceto para cetona. ¿Sí? Un solo carbono le sabemos metanal o forma aldehído. Se une a un R de benceno, benzaldehído. Dos carbonos, etanal o acetaldehído. Es un ciclohexano, no es un benceno, no tiene doble cenaje, solamente es un ciclohexano a un grupo aldehído, sería ciclohexano, en este caso, bueno, y así. Entonces, en la parte inferior, ¿cómo se nombra? La cadena hidrocarbonada, en este caso estamos viendo que es 5, acá 5, viene a ser el pentano, ¿sí? ¿Cuántos grupos carbónicos hay? 2, que van a lugar a los aldehídos, esto parece D, y aldehído porque todo esto ya debido ya es la representación del grupo funcional aldehído. Entonces, pentano dial, ¿no? Pentano, 5 carbonos, y los grupos carbonilos o los grupos aldehídos. Y al. Acá tenemos las principales propiedades físicas y la nomenclatura, y lo que vamos a pasar es principalmente acá a la forma de diferenciar, que vamos a hacerlo en laboratorio, con el reactivo 2,4-dinitrofenilhidracina. ¿Sí? Este reactivo 2,4-dinitrofenilhidracina, que normalmente es de un color amarillo, ¿sí? Va a reaccionar, este de acá, va a reaccionar con el grupo carbonilo, donde está presente en grupos aldehídos o en cetonas, ¿cierto? El grupo carbonilo. Acá está haciendo la reacción con cetonas. Entonces, va a ver, se va a transformar en lugar de fenilhidracina, a una fenilhidrazona. O sea, hay el cambio, este nitrógeno está reaccionando, dando lugar al agua, los hidrógenos con este oxígeno, sale el agua, y acá este carbono, todo esto de acá, va a ingresar acá, como ven, dando lugar a la hidrazona, el cual tiene un color característico. ¿Cómo diferenciamos a un grupo aldehído de una cetona? Entonces vemos acá, por la reacción de Tollens, ¿sí? Que se llama reacción de Tollens, que viene a ser el hidroxidiamil plata 1, al reaccionar con aldehídos, va a dar lugar a la plata, como ven acá, plata metálica, el cual tiene un estoy llevando, no me dice nada, acá, ya, entonces, ¿sí? Ya. Volviendo a repetir, chicos, a ver, dinitrofenilhidracina, estoy acá,
reacciona con una acetona y nos da lugar a la nitrofenilhidrazona. ¿Sí? Reacción característica acetona. Para el caso de aldehídos, presencia del grupo carbonilo, este es un aldehído, ¿sí? Va a dar lugar a la formación de plata, como dicen acá. Ustedes, nosotros, todos, aldehído con reactivo de Tolen o hidroxidiamina, miren, va a dar lugar a la plata metálica, el cual se va a ver como un espejo de plata. Y de esa manera, también va a haber liberación de amoníaco, y de esa manera vamos a evidenciar que este producto inicial es un aldehído. Como dice acá, las cetonas no reaccionan con el reactivo de Tolen. ¿Sí? Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Las cetonas no reaccionan. Ya recordando, grupo carboxílico, ¿sí? El COOH. Acá tenemos una, tienen que manejarla adecuadamente porque son ácidos carboxílicos, la mayoría dioicos, que están presentes como resultado del metabolismo. En alguna parte del metabolismo celular hay estos metabolitos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el ácido etanodioico, que normalmente es un nombre común, ácido oxálico, el ácido malónico, que es un propanodioico, luego viene el butanidioico, que viene a ser el ácido succínico, el pentanodioico glutárico y por último el hexanodioico alílico. Entonces, por favor, tomen en cuenta estos tipos de ácidos dioicos, ¿sí? Son dioicos, todos estos de acá. Acá en la parte inferior, en este verde, miren, tenemos un ácido, pero que tiene un tricarboxílico, ¿sí? 3 grupos funcionales carboxílicos. Su cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 5, ¿no? Por eso. Entonces, gracias a estos 3 grupos carboxílicos, se considera primero que es tricarboxílico, tribásico, porque estos de acá, los 3, van a reaccionar con 3 moléculas, en este caso, si fuera el hidróxido de sodio, con 3 bases de ahí moléculas. Triprótico porque puede liberar, va a dar lugar a la liberación de estos hidrógenos, 3 hidrógenos para la liberación de la formación de agua, en caso de que reaccione con hidróxido de sodio. Y trivalente porque cada uno de estos, si libera este protón, se queda cargado negativamente, acá estaría un negativo, cuando libera un protón, cambia otro negativo y la carga. Entonces sería trivalente. ¿Sí? Está claro, porque esto también normalmente se lo... A ver, chicos, ¿está claro esto del ácido carboxil, ácido cítrico? Sí, muy bien. Sí, tomen en cuenta, tienen que revisarlo a profundidad. ¿Qué más? A ver. Bueno, acá tenemos una tabla donde están los principales ácidos carboxílicos con su nombre común y su nombre yuca. Por ejemplo, el ácido fórmico, que viene del metanoico, pues está presente cuando nos pica un hormiguito y nos causa escozor, porque nos ha inoculado el ácido fórmico. El ácido acético, ya sabemos, presente en el vinagre, ¿no? Que usamos en casa. Y producto de la fermentación también del
de algunos productos, ¿no?, naturales. El ácido proteinoico presente en la leche, el ácido butírico en la mantequilla, el valérico en la raíz de valeriana y así sus proteínas. Acá hay un cuadro donde indica de dónde llega a obtenerse los ácidos carboxílicos. Como ven, tiene diferentes maneras, ¿no? A partir del grupo nitrilo, amino, secos. Entonces, esto sí es importante, los ácidos omega 3, ¿no? Muy importantes porque forman parte importante del tejido del cerebro, por eso normalmente presente en productos vegetales. Y como vemos, la mayoría de ellos son de 18 carbonos, ¿sí? 18 carbonos, ¿no? Todos son 18. A excepción del araquidónico, que tiene 20, y del palmitoleico, que es 17. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el ácido oleico, por ejemplo, de 18 carbonos presentes en la aceituna, que solamente tiene un doble enlace a nivel del carbono 9? Ya en el caso del ácido linoleico, hay presencia de dos dobles enlaces, el 9 y el 2. El ácido linolénico, que es el omega 3, tres enlaces, 9, 12, 15. Y en el caso del ácido araquidónico, 20 carbonos, hay presencia de 4 enlaces a nivel del carbono 5, 8, 11. ¿Sí? Entonces, no se olviden, ácidos grasos omega. ¿Qué más? Esterificación. Entonces, la esterificación es un proceso por el cual pues reacciona el ácido con el alcohol para dar lugar al éster correspondiente y libera unas moléculas de agua, como está acá indicado en la parte inferior. El ácido acético reacciona con etanol, un medio ácido, ¿no? El HA significa medio ácido, dando lugar al éster acetato de etilo. El ácido acético pierde el radical hidroxilo OH, el etanol pierde el hidrógeno y da lugar a la molécula de agua, ¿sí? El acetato de etilo. De esa manera, por este proceso de esterificación, un triol, que ya sabemos que era propanotriol, ¿no? La glicerina, puede dar lugar a un triacilglicerol, o sea, a los triglicéridos, que son importantes en nuestro control de salud, el cual tiene un rango de 130 normal, ¿no? Otra cosa importante, que muchos de estos ésteres tienen fragancias o propiedades características. Por ejemplo, el más conocido en salud que se utiliza en los productos farmacéuticos es el salicilato de metil, ¿no? Presente en las frotaciones para calentamiento de cuando hacen ejercicios, que es el charcot, ¿sí? O el pomade. También hay presentes estos ésteres, por ejemplo, en la manzana se presenta el tanoato de pentilo, tiene olor a manzana. El que tiene olor a plátano, el tanoato de pentilo. Olor a naranja, el tonato de oxilo. O sea, esas fragancias, esos olores característicos de frutas o de olores para frotaciones, son salicilatos, son característicos de los bueno, acá luego tenemos las aminas, igual que los alcoholes, hay aminas primarias, secundarias y terciarias. Y, por favor, tiene las mismas características. Acá están primarias, secundarias, terciarias. Bueno, acá está en la forma de nomenclatura, ¿sí? Propiedades de las aminas y las amidas, antes se me olvide, las amidas. Acá lo digo, no. No, vamos a ver. Acá están las amidas, ¿sí?
amidas. Es una amida, grupo carboxílico más una amina, se libera el agua y da lugar a una amida. O sea, el enlace o el grupo funcional, no tengo acá, característico, este de acá. Grupo carboxilo con amina, la unión de estos proveniente de un grupo de un ácido carboxílico y amina da lugar a una amida, ¿no? Con liberación de agua. Es una grupo amida. Entonces también hay amida primaria, amida secundaria, amida terciaria, igual que las amidas. Ya tenemos, y bueno, luego los fenoles, ¿sí? que no son alcoholes porque estos tienen presencia de dobles enlaces dentro del ciclo, ¿no? Dentro del ciclo. Ya, hasta ahí lo dejaríamos, tratamos de que... ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Jóvenes. Muy bien. Bueno, ya siendo la hora, le he intentado lo mejor que pueda, lo principal. Se ha quedado en que, porque eran más, seguramente le han enviado a ustedes con 100 y tantos,